Bueno, buenas noches, muchachos. Espero se encuentren todos bien. Bienvenidos a esta nuestra sesión del día martes. Es un gusto, pues, volverlos a tener aquí. Bueno, muchachos, entonces, venimos trabajando lo que es la guía 6. De ella, pues, nosotros ya hemos desarrollado varias de las evidencias. Y, pues, la clase de hoy vamos a trabajar algo que varios me han solicitado por interno. Entonces, lo que vamos a realizar la sesión de hoy es más una parte como explicativa de todo el proceso de la elaboración de base de datos en SQL con sus relaciones y además pues le vamos a vincular una serie de registros a esa base de datos para trabajar de igual forma una serie de consultas para que les sirva de guía a ustedes en guías venideras. Recuerden que cuando nosotros trabajamos un sistema de información, pues mucha de la información nosotros la traemos por medio de consultas SQL. Entonces, por eso el día de hoy pues vamos a realizar unas consultas que involucren tablas que están relacionadas. De igual forma, pues vamos a hacer otras sencillas, otras que involucren lo que son funciones dentro de SQL, que nos puedan calcular, por ejemplo, un promedio, una cuenta, ¿sí? Y además, como les decía, pues vamos a trabajar algunas que están relacionadas. Para ello, pues yo lo traigo desde algo que son unos requerimientos, digámoslo así, algo así como lo que ustedes venían o vienen trabajando desde su proyecto, y desde ahí vamos a realizar todo ese proceso de elaboración de la base de datos con sus diferentes tablas, con sus relaciones, le vamos a vincular los registros y basados en ello, pues hacemos lo que son las diferentes consultas por medio de Workbench. Nosotros ya hemos trabajado algo en la parte de sentencias por medio del símbolo de sistema y de igual forma pues habíamos trabajado algo en la parte de MongoDB. Entonces, la sesión del día de hoy nos vamos a centrar en esta parte. Como ustedes saben, pues yo vengo revisando las diferentes evidencias que ustedes han subido a la plataforma los días viernes. Les reitero, lo ideal es que ustedes vayan subiendo todas estas evidencias. Si ustedes se fijan, esta guía 6, básicamente es la recolección de los avances que ustedes han tenido en la guía 4 y 5. Pero ya la guía que nosotros vamos a empezar, la guía 7, es un poco más robusta. Para ello yo requiero que ustedes estén o hayan entregado la mayoría de evidencias porque en esta parte de la guía 7, cuando la iniciemos, pues vamos a empezar a mirar lo que es Java, Java y vamos a trabajar bastante con Java y pues van a haber evidencias que requieren bastante tiempo para que ustedes las realicen. Entonces, les reitero, lo ideal es que aprovechen el tiempo en esta guía que saben que son avances y se pongan al día con la entrega de evidencias. Yo sé que ustedes tienen también la parte, creo que tienen ahorita 2 transversales, de las cuales también deben estar entregando evidencias, pero, como les digo, tratemos de ponernos al día para no venir luego con problemas con la guía 7, que les digo es bastante, pues es algo complejita para la entrega de evidencias. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, muchachos, los escucho. Si no, pues damos inicio como tal a la sesión. ¿No? Bueno, voy a compartir pantalla, voy a mostrarles un texto donde están los requerimientos y lo primero que vamos a hacer es leer esos requerimientos y dar como unos 2 minuticos para que ustedes puedan identificar las diferentes entidades que hay dentro de este problema o dentro de estos requerimientos que tenemos. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla, voy a compartirles el texto y damos el tiempo para que ustedes lo puedan leer. Y por el chat o hablando me pueden decir las diferentes entidades que vamos a encontrar. ¿Listo? Por favor me confirman cuando vean mi pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Listo, ya les estoy compartiendo. Por favor me confirman si ven mi pantalla. Sí, señor. Listo, Sí, muchas profe, gracias. ahí se ve la pantalla.
Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de la elaboración desde los requerimientos. ¿Listo? Como para en robustecer esta parte de lo que es base de datos. ¿Listo? Entonces tenemos acá un caso de estudio. ¿Sí? Voy a leérselos para que ustedes pues se contextualicen. Dice acá, esto es de una escuela en un pueblo, pongámoslo así. La Escuela de Formación Deportiva Nuevos Talentos se dedica a formar jóvenes deportistas en fútbol, soccer, los cuales están distribuidos en diferentes categorías, sub 10, sub 12, sub 14, sub 17. En cada una de estas categorías puede haber varios grupos, ejemplo, 10A, 10B, 10C, etc., donde cada grupo tiene un formador titular. La sostenibilidad económica de la escuela de formación se basa en matrículas y mensualidades de los deportistas. Dicho monto económico es financiado por los padres de familia y los pagos son controlados a través de talonarios. En la actualidad, la escuela de fútbol está creciendo desmesuradamente y la información cada día es más difícil de gestionar. Los datos de los deportistas están almacenados en fichas físicas en donde se registra el número de documento, nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso, grupo, datos de los padres. Esta forma de gestionar la información está generando retrasos, dificultades y errores al existir tantos deportistas. Es complejo obtener información, agregar más registros y tener reportes. Por lo tanto, se requiere diseñar una base de datos para gestionar dicha información. Nos dicen acá que queremos el diseño, el modelo relacional y donde nosotros insertemos, modifiquemos, eliminemos y consultar los datos que tenemos en las diferentes tablas. ¿Listo? La idea es que empecemos a identificar cuáles serían las diferentes entidades que tenemos dentro de esto, dentro de este caso de estudio. Entonces, demos un minutico ahí para que ustedes vayan identificando esas entidades. Quien quiera participar, pues me va diciendo o por el chat lo puede ir realizando. Voy a dejarles ahí el texto, un minutico para que ustedes las identifiquen. Vamos a mirar por allí que en el chat. Nadie ha participado por aquí. Entonces, muchachos, ¿qué entidades podemos encontrar en este texto? Profe, se puede encontrar lo que es categorías. Listo, categorías, muy bien. Personas, que puede ser una entidad padre, y de ahí se puede derivar lo que es deportista. Pagos. Listo. Entonces, tenemos otra que es deportista. Veámoslo así, no lo vemos como en las clases, que si miramos aparte de clases, pues nosotros podríamos definirlo como entre personas y de que persona sea un deportista, un padre y un formador, ¿cierto? Sí, señor. Podríamos identificarlo así, como una herencia. Vamos a trabajarlo más como deportista, categoría, padre, separaditos. ¿Listo? Y faltó por último pagos. Listo, entonces miremos por aquí, pagos. Bueno, los Profe, pagos. y titular, formador, el formador titular. Formador, También sí, falta, señor. profesor. El formador es una entidad. El grupo. El grupo es otra entidad. Vamos aquí. Es que está esta cosa. Formador. Tenemos por aquí, miremos grupo. Acá está grupo. ¿Cierto? ¿Cuál más vemos por ahí? Categorías, formadores, grupos, deportistas. El monto económico. El monto económico que lo podríamos capturar ¿dónde? En las mensualidades, ¿cierto? En las mensualidades. Mensualidades, entonces Sí, señor. mensualidades. ¿Sí? Y de igual forma podríamos nosotros mirar lo que es las matrículas.
De la matrícula podemos nosotros capturar también información. Entonces, tenemos acá... Yo no sé si de pronto en ese primer párrafo, en el segundo párrafo también, porque digamos que ahí también en el segundo párrafo se ve que se puede sacar información de estado o días de mora por la información de Sí, señor. donde los Podemos días de sacar... mora aparecen documento, fecha de nacimiento, estatura, peso. Listo. Pero entonces, esto que está acá son atributos, ¿cierto? Son atributos Ok, de quién? De alguien, de una entidad que, ¿quién es? Deportista. los ¿El deportistas. deportista qué va a tener? Un número de documento, un nombre, una fecha de nacimiento, una estatura, un peso, un grupo al cual va a estar asignado, es decir que en este caso pues tenemos una relación entre grupo y el deportista, ¿cierto? Y datos del padre. Si miramos esta entidad, pues también estaría relacionada con el padre. ¿Sí? Entonces, acá en esta descripción nosotros estamos viendo que hay diferentes relaciones entre la entidad deportista y algunas de las entidades que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer todo el proceso en el Workbench, ya habiendo identificado pues las diferentes entidades que tenemos, vamos a realizar el proceso. Pues tenemos por aquí, vamos a abrir MySQL y vamos a trabajar esta parte. Voy a trabajarlo así como le digo, como plastilina, para que pues quienes no hayan entendido el tema, pues puedan hacerlo de una vez. Listo. Bueno, voy a trabajarlo mejor desde la parte gráfica, no con consultas, sino desde la parte gráfica. Entramos aquí y voy a trabajarla desde acá. Listo. Entonces, acá en modelos, pues simplemente vamos a crear un nuevo modelo. Y desde él, pues nosotros vamos a crear el diagrama para luego hacerle ingeniería hacia adelante y obtener el script de nuestra base de datos. Listo. Entonces, vamos a empezar a sacar cada una de esas entidades que nosotros tenemos. Y decía que éramos deportista, categoría, grupo formador, matrículas, mensualidades. Y padres. Padres. Listo. Entonces ya tenemos esas. Y vamos a crear acá. Bueno, ahí como para dar un poquito lo del lado. Listo. Entonces, voy a crear una tabla, mi primera tabla acá, que se va a llamar, hagámosla como grupos. Vamos a crear cada una de las tablas y luego las relacionamos. Entonces, creamos nuestra tabla. Esa tabla se va a llamar grupos. Y vamos a ponerle los argumentos o los elementos que tenemos dentro del grupo. Entonces, como es normal, pues vamos a tener un ID de grupo que va a ser de tipo entero. Esto va a ser nuestra clave principal y no debe ir vacío, not null. Vamos a ponerle un nombre al grupo, nombre. Y vamos a dejarlo en varchar 45 como para no entrar en tanto detalle con los datos. Me interesan más las relaciones, ¿listo? Tipo de datos varchar 45. Vamos a definirle acá una descripción también. Porque si ustedes se fijan en el texto, pues no hay mayor información referente a los grupos. Pues vamos a dejarla en descripción. Y la dejamos en varchar 45. Listo. Ya tenemos ahí nuestra tabla con sus 3 atributos. Ahora, voy a crear otra tablita por acá. Esta cosa que no se cierra. No tan raro, no me quiere cerrar ahí. Bueno, voy a crear otra tablita por acá. A ver, ¿qué carajo no se minimiza esto? Allá. Voy a crear la otra tabla y la vamos a llamar formadores. Formadores también tenemos un ID de formador que va a ser de tipo entero, va a ser nuestra llave principal y no va a ser nulo. Vamos a crear también nombre. Vamos a dejarlo así en varchar.
Y vamos a ponerle el dato de teléfono del formador. Teléfono. Y dejémoslo en varchar. En este caso, ya les he dicho como 50.000 veces que cuando nosotros tengamos un dato que no vamos con el cual, que es numérico y no vamos a realizar ninguna operación, nosotros lo podemos definir como varchar y lo acotamos. En este caso, pues no lo voy a acotar, por ejemplo. El número de celular tiene 10 dígitos. Entonces yo podría ponerle acá varchar 10. ¿Sí? De esa forma, pues ocupamos menos espacio en memoria. Listo. Entonces ya tenemos formadores. Ahora vamos a crear otra tabla. ¿Qué era? ¿Qué? Matrículas. Tenemos otra tabla que se llama matrículas y otra que se llama mensualidades. Esta se va a llamar matrículas. Y de matrículas, vamos a ponerle acá el ID de la matrícula. Vamos a ponerle acá la fecha de esa matrícula y vamos a ponerle a esto que es de tipo fecha. Entonces acá lo podemos definir como date. Y vamos a ponerle acá, bueno, démoslo así como para más rapidez. Listo, ya tenemos matrícula. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar mensualidades. Profe, una pregunta. Señor. Esa de matrícula, la que lleva fecha, supongo que la fecha es para que cuando se venza la fecha de pago, el sistema diga, bueno, arroje algún tipo como de, ¿cómo se dice? De alerta o algo así. Bueno, yo podría tener dos fechas, ¿sí? Una como la fecha en que se realizó la matrícula y otra que sería como la demora, ¿sí? Eso. Que ya la pondría como en las mensualidades, ¿sí? O de un cálculo. Lo que hago es un campo calculado. Entonces, lo que puedo es establecer que si, ¿sí? Con una condición, si se pasó de 3 días de la fecha estipulada, que era el 30, entonces él mande una notificación que ya hay mora. No, ok. ¿Sí? Podría Pero, establecerlo con el dato que yo estoy guardando. ok, pero sería mejor en mensualidad que en En matrícula. mensualidad, sí, señor. Sería Ok, para ok. mensualidad. ¿Sí? No lo agrego ahorita porque ya tengo un script como tal, donde tengo una serie de datos para hacer las consultas. ¿Sí? Entonces, podríamos implementarlo. ¿Sí? Es decir, en la parte de mensualidad, como fecha de pago y fecha de pago sería. ¿Sí? Con esa, pues por programación le decimos, si se pasó de 3 días, de fecha más 3, entonces bote una notificación que nos diga que está en mora. Ok, Listo. ok. Voy a ponerla acá. Ahora esta vamos a llamarla mensualidad. Y de hecho, creo que acá sí la vamos a poner, porque es la fecha en que nosotros vamos a realizar ese pago. Entonces vamos a decirle acá ID de la mensualidad. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle la fecha. Y con esa nosotros lo calcularíamos. Fecha. Lo definimos como tipo date. Y creo que me quedó fechal. Y vamos a definirle acá también deportista. Perdón, no. Bueno, así. Listo. Deportista no, deportista lo hacemos cuando la relacionemos. Listo. Entonces, tenemos mensualidad, tenemos matrículas, tenemos... ¿Qué más hemos creado por aquí? Esta cosa porque no me lo minimiza. Y tenemos grupo. Nos faltaría deportista, nos faltaría la entidad del padre, y miremos a ver si nos hace falta otro. Entonces tenemos acá 4. Entonces nos faltaría deportista, nos faltaría padre, y miremos cuál más creo que es.
y categoría. Listo. Eso iba a decir, categoría, batería. Listo, vamos a crear las otras. Entonces acá vamos a tener, creémosla de una vez para que no se me olvide, categorías. Categorías, pues tiene un ID de categoría, que va a ser de tipo entero. Vamos a tener también un nombre de esa categoría. Y vamos a ponerle una descripción de esa categoría. Descripción categoría. Listo. Vamos a crear la de deportista. Y ahorita las organizamos mejor. Deportista. Deportistas. Vamos a ponerle acá un ID de deportista. Vamos a definirle también un nombre. Vamos a definirle un, decía por allí maestro que habían unos atributos que nosotros íbamos a capturar, que eran nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso, grupo. Listo. Entonces definámosle aquí. Entonces, nombre, peso. Peso lo podemos poner en double o flotante. Vamos a definirlo float. Y el otro lo definimos. Es peso. Vamos a ponerle acá. Altura. Altura vamos a definirlo también como. Vamos a definirle acá. Otro era la fecha de nacimiento. Entonces pongámosla como nacimiento. Nacimiento. Y nacimiento vamos a dejarlo como tipo date. Listo. Ahora vamos a crear pues, la del padre. Y creo que ya estarían todas las tablas. Escribimos otra por aquí. Ahorita las organizamos mejor. Y esta sería padres. Listo. Entonces acá pongámosle un ID del padre. Vamos a colocarle un nombre. Y vamos a colocarle un teléfono. Démoslo así, varchar. Listo. Creo que ya están nuestras entidades acá. Recuerden que ustedes pues pueden agregarle más o menos atributos, pues dependiendo de la necesidad. Por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar así. Entonces, tenemos nuestras diferentes entidades. Ahora vamos a ver qué relaciones hay entre ellos. Vamos aquí, formadores, démoslo por aquí. Padres, deportistas. Vamos por acá. Listo, vemos así. Bueno, entonces, vamos a mirar pues, las relaciones que pueden existir. Entonces dice acá, dice los cuales están distribuidos en diferentes categorías. En cada una de esas categorías puede haber varios grupos. Entonces acá ya vemos una relación, ¿cierto? Que tenemos relacionado categoría y grupos. Pues vamos a mirar cuál es esa relación que existe. Voy a poner acá recortes para pues, ser un poquito más gráfico por medio del marcador. Entonces, tenemos una relación entre grupos y categorías. Y nos decían que en una categoría, distribuidas, en cada una de las categorías puede haber varios grupos. Pues tracemos acá una línea. ¿Sí? Para hacer la relación entre esto y esto. Entonces, nos dicen que en una categoría pueden haber muchos grupos. Y pues no está en el texto como tal, pero un grupo solo puede estar en una categoría. Esto de los grupos era, si era mostrar como decía acá, el grupo 10A, 10B, 10C, donde van a estar separados cada uno de los deportistas. Listo. Entonces, nos quedó de esta forma nuestra relación. Es 1A
muchos. Yo les decía, en el caso de las relaciones uno a muchos, nosotros tenemos que llevar nuestra clave principal de la tabla categorías, es decir, donde quedaron los dos unos, la vamos a llevar a nuestra tabla grupos como clave foránea. Entonces tenemos que implementarle acá otro campo que se llame, en esta tabla grupos, uno que se llame categoría, que sea el mismo tipo de datos de la tabla que está acá, para poderla relacionar y que quede nuestra relación de 1 a muchos. Vamos a realizarlo allá. Entonces, dijimos que en grupos, lo que vamos a hacer es vincularle un campo nuevo. Ese campo nuevo, vamos a agregar acá abajo, y lo voy a llamar categoría. Categoría. Listo. Categoría. Les decía, el tipo de datos tiene que ser el mismo del que tiene en la tabla de donde viene. Pues, en este caso, pues lo que va a hacer acá es que categoría va a ser entero. Porque allá el ID de categoría es de tipo entero. Entonces, si yo le pongo algún otro tipo de datos diferente, pues no lo voy a poder relacionar. Ahora, acá en esta parte, ¿cómo hacemos para relacionarlas? Estando en la tabla a donde nos llegó nuestro nuevo atributo, ¿sí? O donde estamos creando este campo nuevo, pues vamos a ir acá donde dice Foreign Keys. Y en Foreign Key vamos a escribir algo así como el grupo, ¿sí? O la relación, es el nombre de la relación que vamos a crear. En general pongo como grupo, guión de piso, categoría, Foreign Key. Y acá en esto, lo que hacemos nosotros es relacionar la tabla a donde vamos. Entonces, ¿con quién la vamos a relacionar? La vamos a relacionar con nuestra tabla categorías, ¿cierto? Y esa tabla categorías se va a relacionar, ¿cierto? Con nuestro campo categoría de esta tabla, con el ID categoría de la tabla categorías. ¿Sí? Entonces, si nosotros minimizamos esto o cerramos esto, pues tiene que darnos salida una lineecita así punteada entre los dos elementos. Entonces ahí estamos realizando nuestra relación. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos relacionado categorías con grupo. Una categoría puede tener varios grupos y un grupo solo puede ser de una categoría. Listo. Ahora, vamos a seguir mirando por acá. Donde cada grupo tiene un formador titular. Entonces, cada grupo tiene un formador titular. Entonces, quiere decir que estamos relacionando formador con grupos. Vámonos por aquí y vamos a tomarle otro pantallazo a ver qué es lo que nos sale. Y vamos a decir que esto tiene una relación con esto. Entonces, decíamos que un grupo tiene un formador, ¿sí? Pero un formador, ¿sí? Llevémoslo acá, puede dirigir varios grupos, ¿sí? O un grupo solo puede ser dirigido por un único formador. Y un formador puede impartir en varios grupos. Entonces tenemos una relación también de 1 a muchos. Lo mismo pasa acá. Este atributo que tengo acá, que es clave principal, pasaría como foráneo a este de acá, teniendo el mismo tipo de datos para poder hacer esa relación. Entonces, allá en grupos, vamos a generar otro atributo que se va a llamar formador y que nos va a servir como clave foránea. Vamos a ponerle acá formador. Vamos a decir que es del mismo tipo de datos de la otra tabla, que es entero. Y vamos a establecer nuestra relación. Entonces le decimos acá grupo. En este caso la tabla donde vamos, que sería formadores.
y pongámosle que es la clave foránea. Y acá en esto vamos a definirle que vamos a la tabla formadores y que se relacionan en el campo formador con ID de formador. Listo. Ahí ya nos salió nuestra lineecita. Quiere decir que ya la tenemos relacionada. Listo. Vamos a mirar qué más hay. Dice por acá, en la actualidad Tata está creciendo desmesuradamente, información cada día es más difícil, los datos de deportistas están almacenados. Registra el número de documento. Ah, bueno, por aquí, forma, textura, peso, datos de los padres. Si yo quiero, pues, traer mis datos de los padres, quiere decir que deportista va a estar relacionado con padres. Y vamos a mirar cómo se relacionan esas dos. Nuevo. Pues miremos aquí. Entonces, un padre puede tener, pongamos que el papá metió a 2 personas allá, 2 hijos. Entonces puede tener varios hijos como deportistas, ¿cierto? Pero un deportista solo es hijo de un padre. Entonces, la misma relación que tenemos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la principal a la tabla deportistas y creamos la clave foránea. Entonces, aquí en deportistas vamos a crear otro atributo que se va a llamar padre, con el mismo tipo de datos de la tabla padre. Vamos a ponerle acá padre. ¿Qué se hizo? Padre. Tipo de datos es entero. Seleccionamos entero y vamos a crear nuestra relación. Entonces, estamos en la tabla deportistas. Pues vamos a decirle acá deportista, padres, foreign key. Entonces, hacemos referencia a nuestra tabla que se llama padres, ¿cierto? Lo relacionamos en el campo padre con ID del padre. Y muestra a ver si nos salió por aquí. Creo que salió en la parte de abajo. Esta cosa no sirve. Sí, ahí ya tenemos relacionado nuestra tabla padre con deportistas. Listo. Ahora, también nos dice, a ver, por allí que un deportista financiado por los padres, la actividad de fútbol está creciendo, fichas físicas, gestión de información. Ah, bueno, acá no hay una relación así como visible, pero pues nosotros tenemos una relación entre deportistas y los grupos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a relacionarlos. Un grupo puede tener varios deportistas, pero un deportista solo puede ser parte de un grupo. Vamos a establecerlo acá también. Entonces, un deportista solo puede estar en un grupo. Y un grupo puede tener varios deportistas. En este caso, traeríamos nuestra clave principal como foránea acá. Entonces vamos a crearla. Le doble clic a esto. Vamos a crear nuestro campo que se llame grupo. El grupo al que pertenece el deportista. Entonces, del mismo tipo de datos y vamos a hacer nuestra relación. En este caso estamos en deportista. Vamos a ir a nuestra tabla grupo. Foreign key. Y acá definimos la tabla grupo. Y vinculamos
en la columna grupo con el ID de grupo. Listo. Ya tenemos nuestra relación. Listo. Ya tenemos relacionado nuestros deportistas con los grupos. Ahora, vamos a hacer la vinculación de las mensualidades. Para ello, pues vamos a mirar quién realiza las mensualidades. Un deportista puede realizar un pago de una mensualidad o puede realizar un pago de una matrícula, ¿sí? Por medio de deportista yo puedo llegar a los padres, las relaciones. Entonces puedo saber quién está realizando el pago de la matrícula. Entonces, vamos a mirar qué relación hay entre deportista y mensualidades. Entonces, un deportista puede pagar varias mensualidades, ¿sí? Y una mensualidad solo puede ser pagada por un deportista. La misma relación que tenemos en casi todas. Es uno a muchos. Entonces, acá en este caso donde nos quedó la N, abajo. Quiere decir que de aquí llevamos la ID para abajo. Entonces vamos a poner por aquí la tabla mensualidad. Vamos a agregarle un campo que se va a llamar deportista. Uy, acá nos quedó un varchar vacío. Ese varchar vacío, creo que, bueno, creémoslo ahí. Creo que no le hemos puesto más. Entonces acá vamos a poner a deportista, que es entero, y vamos a crear nuestra relación. Entonces, estando en la tabla, esto es mensualidad, vamos a ir a nuestra tabla deportista, foreign key. Y acá pues hacemos referencia a nuestra tabla. Deportista, ¿dónde están? Deportistas. Los vinculamos en este campo con ID deportista. Listo. Y finalmente vamos a hacer la relación de nuestra matrícula con deportistas. Entonces, lo mismo. Entonces, una matrícula solo puede ser de un estudiante. Y un estudiante pues, puede hacer varias matrículas porque independientemente él puede salirse y volver a entrar a la escuela y puede registrar varias matrículas. Listo. Lo mismo. De aquí llevamos la clave principal como foránea matrículas. Entonces, vamos a vincularle acá el campo que se va a llamar deportista. Vamos a decirle acá que eso es entero. Y vamos a crear la clave foránea. Entonces, estamos en la tabla, mensualidad, matrículas. Estamos en la tabla matrículas. Vamos a ir a la tabla deportista, crear la foreign key. Y acá le decimos que vamos a ir a la tabla deportista, ¿cierto? Nos unimos en el campo deportista con ID deportista. Y con eso ya tendríamos nuestro diagrama y nuestro modelo. Listo. Si nos hubiese salido una relación de muchos a muchos, mire que acá se nos generó entre deportista, padres y grupos, tenemos una relación de muchos a muchos. Lo que se hace generalmente cuando hay una relación de muchos a muchos, por ejemplo, cuando ustedes tienen una compra, una venta, yo les hacía por ahí una aclaración a alguien que me entregaba trabajos y les revisaba el modelo relacional, que la relación que se genera entre una compra es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque yo tengo un cliente, tengo unos productos, ¿sí? Y una persona puede comprar varios productos. Y un producto puede ser comprado por diferentes personas. Eso lo que hace es que nos genere una tabla intermedia, por ejemplo, la que tenemos acá de deportistas.
Y esa tabla intermedia pues va a traer las foráneas, o las claves principales como foráneas, como lo vemos acá. Tenemos como foránea el ID del padre y tenemos como foránea el ID del grupo. A esta tabla intermedia que se nos genera yo le puedo registrar o crear muchos más atributos. Por ejemplo, un ID de la factura, ¿sí? Un ID de la compra. Le puedo sacar un campo calculado que me calcule el precio. Le puedo sacar un IVA. Le puedo, ¿sí?, poner una fecha de esa venta. Entonces puedo ponerle muchos más atributos y sería como la venta, como tal esa tabla. ¿Sí? De igual forma, pues puedo sacar otra que llame más detalle de venta o cosas así, pero ya dependiendo de lo que yo esté realizando. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No he revisado el chat, puede que me hayan preguntado algo, deportista, formador, titular, categoría. ¿O vamos bien hasta ahora? Uf, me hablan en inglés, yo no entiendo. Profe, hasta el momento bien. ¿Sí? Listo, gracias, Eliezer. Profe, una pregunta. Señor, cuénteme. Bueno, ¿será que habría algún inconveniente porque usted declaró algunos campos no obligatorios, digámoslo así, no obligatorios, no nulos? ¿Será que el momento que usted declaró esos campos no nulos, Sí, señor. habría algún inconveniente Claro, a la sí. hora de, Sí. a Si la yo lo hora de hacer declaro... consulta? ¿Sí me Bueno, escuchas? sí, señor, sí, señor. Lo que pasa con los campos que son no nulos, ¿cuándo me va a arrojar algún error? Cuando yo esté diligenciando datos. ¿Sí? Cuando yo esté diligenciando datos, si yo no termino de diligenciar ese registro, es decir, si no diligencio el atributo que es no nulo, pues me va a arrojar un error. ¿Sí? Entonces tendría que existir como tal ese parámetro. ¿Sí me hice entender? Bueno, 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 pero es necesario declararlo nulo en la base de datos que usted está realizando. Lo que pasa, bueno, en este no habría tanto misterio, ¿sí? Pero lo ideal es que nosotros tengamos la información completa, por decirlo así. Algo que yo haría pues, sería definir como todo no nulo, para tener toda la información completa de las personas. Pero en dado caso, por ejemplo, un teléfono que no tenga ningún teléfono, pues no sería como tan dispendioso ponerlo no nulo. ¿Sí? Profe, también otro caso podría ser el segundo nombre de una persona. Hay veces Claro, que sí, señor. las Yo personas no defino... tienen segundo nombre, entonces se puede poner no nulo. No, Qué no, no, pena, no, no. no se le pone en no nulo, sino que se deja Exacto, no abierto se para que le no se pone no conteste. nulo, porque si lo pongo no nulo, ahí ya tenemos un error. ¿Sí? Ahí ya estaríamos fallando y si la persona no tiene segundo nombre y Sí, lo señor. ponemos no nulo, pues de una vez nos va a botar error cuando nosotros diligenciemos los datos. ¿Sí? Nosotros definimos cuáles son los campos que no van a ser nulos. Por ejemplo, el caso de las claves principales no pueden ser nulos. ¿Sí? Siempre tiene que haber un dato que identifique ese registro como único. Entonces tiene que ser no nulo. Y de hecho, hay otro atributo que se le asigna que es el autoincrementable, para que el sistema lo asigne automáticamente. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ahí definir, por ejemplo, todos los ID que fueran no nulos, autoincrementables, y ya, y enteros, que son IDs. ¿Listo? Profe, una pregunta, Señor. ¿y dónde podemos colocar que sean autoincrementables? Qué pena. Bueno, miremos ¿Dónde acá. podemos colocar Entonces, que sean autoincrementables? listo, ya le muestro acá. Entonces, si yo le doy doble clic, acá yo lo defino como AI, autoincrementa. ¿Sí? Entonces, solo es marcarlo ahí y él me lo va a definir como autoincrementable. De esa forma lo haría. Profe, gracias. O de igual forma, cuando nosotros lo hacemos por consola, nosotros le definimos auto, rayapiso, incrementa, cuando estamos definiendo la tabla. Listo. Bueno, entonces tenemos acá nuestra base de datos ya creada, pues vamos a hacer como tal, bueno, nuestra base de datos no, tenemos nuestro modelo relacional, vamos a hacer la ingeniería hacia adelante para que nos genere nuestras tablas y nos genere las relaciones
y podamos ingresarle datos. Vamos a darle acá en database y le vamos a decirle que forward engineer, ¿sí? Cuando nosotros vamos a pasar de un diagrama, de un modelo relacional a una base de datos, le decimos forward engineer. Cuando ya tenemos nuestra base de datos y queremos pasar a un diagrama, le decimos ingeniería reversa. Esta es como ingeniería hacia adelante. Le damos clic acá, siguiente. No pasa nada, siguiente nos va a pedir nuestra contraseña. En mi caso yo la tengo como admin. Ok. Siguiente, y mire que acá ya nos generó el script de nuestra base de datos. ¿Sí? Este es nuestro script de base de datos. Decimos siguiente. Le decimos close. Y por allí ya tiene que habernos aparecido si nosotros vamos al modelo, perdona, al inicio, venimos acá. Creo que no la guardé y tenía que haberla guardado. Porque no le tengo un nombre. Ejemplo, mascota. Sí, debía haberla guardado. Vale. Entonces, volvamos a dar acá, database. O puedo de igual forma con el script correrlo allá. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos nuestro script, voy a copiarlo. Siguiente. Y finalicemos. Vamos a copiar allá nuestro script. Acá tenemos local instance. Listo. Entonces acá en esta parte tenemos la consulta, que yo copié todo mi script, simplemente lo pegué y lo voy a correr. Por acá, bueno, nos salió fue un warning, entonces no pasa nada. Listo. Entonces si yo actualizo acá, pues tiene que aparecernos como se llama nuestra base de datos. Subamos, y nuestra base de datos se llama MyDB. Mírenlo acá, MyDB. Entonces en MyDB tengo mis tablas, que ya están acá, categorías, padres, mensualidades. Uy, acá me quedó algo, dice mensualidades, pero ¿por qué me generó mensualidades? Como si hubiera otra tabla que llama mensualidades. Categorías, deportistas, formadores, grupo, matrícula, mensualidades. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Tal vez tengo otra tabla por aquí escondida. Mensualidad, deportistas, padres, matrícula, formadores, categorías. ¿Por qué me está generando esa tabla sin existir? MyDB. Mensualidades, padres. A ver qué campos tiene esta cosa porque me la está generando ahí. Hay de mensualidad, fecha, deportista. Y por aquí abajo miremos qué dice esta de mensualidades. Hay de mensualidad, fecha, deportista. Uy, muy raro que me esté generando esa tabla de más. Entonces revisamos el script a ver dónde lo está creando. Categoría, formadores, grupos, padres, deportistas, matrículas, deportista, mensualidad. Es raro que me esté generando esta. Voy a borrarla y la voy a volver a crear porque eso ya me genera acá un error. Démosle. Una tabla fantasma. Sí. Démosle drop y ya lo borramos. Listo, ya quedó borrado ahí. Cerramos esto y volvámoslo a generar. Vamos acá, diagrama.
Matrículas, mensualidad. Vea, incluso yo lo tengo es como mensualidad y allá me apareció como mensualidades. Vamos a ver qué pasa acá. Ponerlo mensualidades. Mensualidades. Listo, mensualidades. Cerremos acá. Mensualidades, categorías, deportistas, matrícula, formadores, grupos. Database. Forward Engineer. Siguiente. Siguiente. Admin. Quiero ver algo acá que me dice 7 seleccionados. Categoría deportista, formadores, grupo, matrícula, mensualidades, padres. Listo. Siguiente. Y copiamos esto. Siguiente. Listo. Y cerramos acá. Vamos acá. Creemos una nueva consulta. Y peguemos nuevamente esta cosa. Y lo corremos. Listo. Actualicemos por acá. Nos sale MyDB. Y ahora sí salió bien. No sé por qué carajos me estaba generando esa tabla ahí extraña. Categoría, deportista, formadores, grupo, matrícula, mensualidades y padres. Listo. Ya tenemos ahí nuestras, como tal, nuestra base de datos. Ahora pues bueno, yo tengo por ahí guardado un script. Nos tocaría ponernos a mirar que coincidan cada uno de los elementos con los atributos para poderla relacionar. Entonces, listo. Ya corrimos acá nuestra consulta, ya se creó, podemos borrar esta consulta y no va a pasar nada. Yo he grabado mi script, acá está. Y vamos a abrirlo en un bloc de notas. Abrir, hablámoslo aquí. WordPad. Desde hace millones de años no utilizo ese tal WordPad. Listo. Entonces acá yo tengo unos elementos donde insert. Recuerden que nosotros para insertar datos a nuestra tabla por medio de consultas, pues hacemos insert into, el nombre de la tabla, los campos, ¿cierto? El nombre de los atributos que tenemos y los valores que le vamos a insertar a cada uno de esos datos, a cada una de esas tablas. Entonces tenemos ID padre, nombre, teléfono. Creo que eso fue lo que le definimos. ID formador, nombre, teléfono. Vamos a copiarlo allá y allá comparamos. Ya tenemos acá nuestro script. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a poner aquí. Algo que puede ocurrir cuando yo estoy corriendo un script, o sea, en el caso de insertar datos, es que en algún lugar puede haber un dato que me genera un error. ¿Sí? Cuando hay un dato que me genera un error en el script, él ejecuta hasta donde encontró ese error. ¿Sí? Entonces ahí ya van a empezar problemas porque cuando yo vuelvo a ejecutar, pues tengo que haber borrado una serie de líneas que tenga por aquí que ya se ejecutaron en la tabla. Entonces eso nos puede traer problemas. Por eso lo ideal es que nosotros revisemos antes de correr un script. Por ejemplo, esto lo generé por medio de ChatGPT. Simplemente uno le define las entidades, los campos y los datos que queremos que nos genere. Pues es una forma rápida de llenar las tablas, ¿sí? Como para hacer pruebas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a mirar aquí, así nos demoremos un poquito. Entonces, primero tenemos nuestra clase padre, ¿cierto? Y en la clase padre tenemos unas columnas que van a ser ID padre, nombre y teléfono. Ahí están bien. Pues ahí nos insertaría bien los datos. Seguido a eso tenemos formadores. Formadores está por aquí. Pues miremos las columnas. Y miramos que tiene ID formador. Ayúdenme ustedes también a verificar que a mí a veces me pasan las cosas y podemos tener error. Nombre y teléfono. Listo, eso estaría bien. Tenemos categorías. Miremos por acá categorías. Y tenemos acá columnas. ID categoría. Nombre. Descripción. Descripción, listo. Vamos a bajar por acá. Ahora vamos un poquito más. Grupos.
En grupos tenemos ID grupo, nombre, descripción. Profe, discúlpame, ahí arribita donde estabas colocando lo de categorías, se te colocó algo de categorías dentro de la palabra insert. ¿Dónde miramos? Más arribita, más arribita. Aquí. Ahí. Ah, bueno, sí, claro. Se me borró el insert. El inserinto. Gracias. No, es que se colocó categoría, pero el insert está, o sea, estaba la I, categorías sí. y Gracias. Sí, listos. eso. Muy amable, porque ahí ya con eso las embarraríamos. Muy amable. Ya con eso no las embarramos. Listo. Entonces, si vamos en grupos, grupos tiene ID grupo, nombre, descripción, categoría y formador. Ahí vamos bien. Ahora, deportistas. Deportistas, ¿dónde estará deportistas? Por aquí, deportistas. Deportistas, entonces, ID deportista, nombre. Uy, acá tenemos un error. ¿Sí? ¿Por qué un error? Porque si nos fijamos, padre está antes de peso. Entonces, vamos a ver si lo podemos mover aquí. No, nos toca moverlo desde el diseño. Vamos a ver si acá, vamos a ver si lo podemos modificar acá en la tabla. Deportista. Miremos la tabla, a ver si lo podemos correr aquí. Entonces, padre está antes de peso, ¿sí? Ese tipo de cositas, pues nos pueden generar errores, porque a la hora de enviarle los datos en el script, si nos envía peso antes que padre, pues él va a intentar poner este valor que es numérico en padre, que es, bueno, un valor que es, en este caso nosotros lo habíamos definido como flotante o doble, no me acuerdo, y va a entender poner ese valor en un entero, ¿sí? Entonces puede que nos arroje un error. Lo mismo pasaría, ejemplo, si tuviéramos un varchar. Entonces, en ese caso, pues sería más drástico porque nos diría, no puedo meter ese valor en el varchar, o no puedo meter un varchar en el entero. Entonces, para eso nos sirve como revisar que todo está bien. Vamos aquí, pues ya nos quedó. Uy, pero no nos subió acá. Actualicemos. Columnas deportistas. Peso y nos subió. Vamos a ver qué pasó. Si no, nos va a tocar corregirlo desde el diagrama. Tablas. La tabla. Y la del padre pase para antes. Listo. A ver si me deja guardar acá. No, no me lo deja guardar. Me va a tocar volverlo a generar desde allí. Bueno, y vamos acá y vamos más o menos bien. ¿Listo? Va a tumbarla porque no me... Señor. Señor. Profe, ahí dentro de la misma base de datos, ahí en el gestor, puede realizar un alter table, no se puede. Y puede intercambiar lo que son los campos, sin necesidad de modificarlo en el script. Sí. Yo sé que lo puedo hacer ahí. Era after. Creo que lo mueve uno after. Pero lo que no quería era borrar acá, pero bueno. No quiero hacer acá. Mostrar. Alter. Table. Y la tabla es deportista. Deportista. La cosa es que no me acuerdo cómo era el poner antes. Se lo buscamos por allí. Eso más fácil, lo hacemos aquí generándolo rapidito. Ponemos esta cosa y lo modifico allí. Drop esquema. No, igual vamos a generar desde acá y lo modificamos acá más fácil. Entonces eran deportista y padre iba antes de. Sí, con un alter table uno lo puede modificar y uno con el parámetro after, before, con ese parámetro lo puede uno llevar antes de un campo. Pero voy a modificarlo acá más rápido. Padre iba antes de peso. Y vamos a otra vez database. Forward Engineer. Next. Admin.
Next. Ah, pucha, no lo copié. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Back. Copiémoslo. Copy, next. Close. Listo. Y corrámoslo aquí. Listo, ya no lo generó. Copiemos otra vez. Esto iba bien hasta deportista. Esta cosa, mira, vámonos aquí. Y miremos que se llamaba My no sé qué. MyDB. Deportista, entonces. Columnas, padre, peso, listo. De mensualidades, deportista, ¿dónde está deportista? Entonces, ID deportista, nombre, padre, peso. Acá altura se llama estatura. Pucha, digámosle acá altura. Pero nos toca cambiar como 50. Así lo puedo modificar. Copies en el grade index. Porque es estatura. Así no. Deportista, select from alter table. A ver si me lo deja así. Alter table deportistas. Pero modify. Y en este caso era altura con estatura. A ver si me lo permite generar. No. Alter table. Alter table. Y no me lo dejo como estatura. Ya. A ver. Pero no debería pedirme que fuera un valor de. Eso es. Copy field, resource sorting, resource results. A ver si me permite acá. No. Deportista. Una parte donde yo lo defino como tal. A ver si acá en las cositas estas. Sí, pero no lo cargo. Cargue para modificarle el campo. Indexed foreign key columns. Pero no me está mostrando la tabla. Índices, traders. Nosotros buscamos acá la consulta brevedecita más bien y la generamos. Alter table modify columns. Entonces alter table está menos modify column. Creo que me faltó el column. Alter table add column no. Alter table name drop column no. Rename. Esta es. Corremos allí. Corremos esta cosiánfira. Ve, pero qué cosa este mouse. Que no me cierra acá. Y ya no hay más. Listo. Alter table. Entonces en este caso vamos a modificar la tabla deportistas. Y vamos a decirle que nos cambie altura con estatura. Estatura. Listo. Y ahí ya no la modifico. Listo. Cerremos toda esta cosa que se nos abre aquí. Listo. Y ahora sí vamos a pegar nuevamente el script. Copiar. Pegar, listo. Entonces, si vamos en deportista. Y era estatura. Entonces acá actualicemos. Deportista, estatura. Listo, ya quedó ahí. Estatura, nacimiento, grupo. Ahora sí.
Continuemos por aquí. Luego viene matrícula, fecha deportista. Matrículas, columnas. ID de matrícula. Bueno, acá no importa. Juepucha. Creo que ID de matrícula tiene que ser autoincrementable para que me genere un dato. En este caso, esto debería ser autoincrementable. Pucha. Deportista, fecha. Y vemos por allí mensualidades, que es la que nos falta. Ahorita le ponemos la autoincremento y sale. Deportistas. Perdón, mensualidades. Entonces, fecha deportista. Y creo que sí, también es autoincrementable. ¿Por qué creo que es autoincrementable? Porque acá en el script no tengo ningún dato. Entonces, cuando se genere el dato, tengo que, él automáticamente me va a poner ese dato. Entonces, por eso creo que es autoincrementable. Debo hacer ese cambio acá, para que me deje correr el script. Si no, no me va a dejar correr esa cosa. Entonces, hay dos incrementables, dos autoincrementables que son, vamos a esta vaina, que son matrículas, el campo ID, autoincrementable, y mensualidad también autoincrementable. Listo. Vamos a generar esta cosa otra vez. Acá ya debe estar modificado estatura, no. Si lo vuelvo a hacer, entonces me va a salir otra vez la misma vaina. Columns. Pero ¿por qué no me están saliendo las columnas aquí? De deportistas. Como pegado esta cosa y no me lo deja modificar. Bueno, te lo modifico allá porque qué más. Database. Siguiente. Admin. Ok. Siguiente. Copiamos. Siguiente. Cerramos esta cosa. Local instancia. Y voy a borrar esta cosa nuevamente y le modifico el campo. Drop esquema, drop now. Sí, eso pasa cuando se trabaja con scripts que uno ya ha creado antes de crear la base de datos. Incluso acá de una vez lo podría cambiar el campo estatura. Lo modifico allí. Tenemos. Y traigamos la consulta de acá, que era esta. Y de una vez modifiquemos estatura. Entonces era la tabla deportista. El nombre era altura. Y en el script está estatura. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, ahora sí, pues ya habiendo corregido todos esos pocos errores que había ahí, vamos a correrle nuestros datos para que nos llene la información. Entonces, si todo sale bien, pues tiene que insertarnos los datos. Actualicemos acá. Tabla, categoría, deportista, formadores, grupo, formadores. Listo, pegamos acá esto. Y miremos que mensualidades, deportista es la que más me preocupa. ID deportista, padre, peso, estatura. Listo. Entonces echémosle un Padre Nuestro a esto y listo. Entonces si le damos correr acá, ya nos insertó todos los datos. ¿Sí? Entonces ahí ya nos insertó todos los datos en nuestra tabla. Acá cuando
ocurre algún error en el script, yo puedo decirle con este rayito que me ejecute a partir de donde yo le diga. Entonces lo que hago es seleccionar esa parte y decirle ejecúteme ahí con el rayito. Entonces ahí yo ya tengo insertados nuestros elementos. Vamos a cerrar esta consulta, vamos a crear una nueva para realizar consultas en esa base de datos. Listo. Entonces, voy a generar una consulta que me traiga a todos los deportistas. Simplemente le escribo select. En el campo, nosotros le definimos asterisco para que él nos traiga todos los elementos de alguna tabla. Entonces, le podemos decir select from deportistas. Entonces ahí le damos y le damos a ejecutar. Entonces acá en esta parte, miren que nos salieron todos los deportistas que nosotros tenemos registrados, ¿no? Por medio de esta consulta que tenemos ahí. Select asterisco from deportistas, que era una de las más sencillas que ustedes habían ejecutado, creo que ya en la parte de sentencias de SQL. Vamos a crear otra que nos cuente. Esa también la tenían ustedes. Le digo acá, select. Y le voy a decir acá una función que se llame count. Entonces, cuénteme todos los elementos que tengo en la tabla, no sé, matrículas. Entonces, from matrículas. ¿Sí? Entonces ahí estaría ejecutando. ¿Qué puedo hacer cuando yo ejecuto? Ejecutémoslo acá. Entonces, select count from matrículas. Entonces ahí me tiene que traer la cuenta de los elementos que hay matriculados. Entonces me dice 11 elementos. Y miren que el campo, o el campo de la consulta, él me lo asignó como count asterisco. Pero yo le puedo modificar esto para que él me lo entregue con otro valor, como el encabezado de ese valor. ¿Cómo lo haría? Simplemente le pongo acá como un as. ¿Sí? O sea, entrégueme este campo como un nombre que yo le ponga. Entonces yo le voy a poner acá cantidad matriculados. Matriculados. Disculpen un segundo, que ahora no encuentro mi celular. No lo puedo rechazar. Listo. Qué pena. Listo. Entonces, acá le estoy diciendo, seleccióneme o tráigame la cuenta de todos los elementos que están matriculados. Y a eso póngale el nombre cantidad matriculados. De la tabla matrículas. Entonces lo ejecuto. Y cantidad matriculados. ¿Qué fue lo que me pasó? Matrículas. Cantidad matriculados. Select count as cantidad matriculados from matrículas. ¿Y por qué me salió un error? Error. Usted tiene una sentencia que corresponde. Cantidad matriculados. Seleccione la cuenta. Count as cantidad matriculados. Ve tan raro porque me está saliendo ese error. Select count as, no es más, from matrículas, matriculados. Porque no me está reconociendo el count. Select count, cuenta de todos los elementos. Select count as, y pongo la matrícula. From matrículas. Y punto y coma. Ahora sí me lo generó, ¿sí? Entonces, miren, acá me generó como tal, le puso el nombre a matriculados, ¿sí? Entonces, así yo reasigno, cuando genere una consulta, que tenga una función o un campo calculado, pues yo estoy generando una nueva columna a la cual yo le asigno un elemento. De igual forma, puedo hacerlo, concatenar la información a cada una de esas consultas. Puedo ponerle, por ejemplo, cámbieme el valor a un precio, pásemelo a euros. Entonces tendría que hacer el campo calculado y realizar la operación en ese campo. ¿Sí? Bueno, vamos a correr otra.
¿Sí vamos bien hasta ahí, muchachos? Ahí nos patinamos un poco en la parte del script por acomodar cada uno de esos datos. Todo bien, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos a generar una que ya me relacione dos tablas. Esas consultas que me relacionan a mí dos tablas se hacen por medio de algo que se llama un inner join. Y ese inner join, pues es decirle que me traiga la información que está relacionada con otra tabla. Para ello, por ejemplo, vamos a traer los nombres de los deportistas y la fecha de matrícula. Entonces vamos a hacerla. Le decimos acá select. Ese select, yo también le puedo definir qué es lo que quiero que me traiga. Los datos que quiero que me traiga. En este campo, como tengo dos tablas relacionadas, yo le voy a definir la tabla de dónde viene y qué atributo es el que me va a traer. Entonces, de la tabla deportistas, tráigame el nombre, ¿cierto? Coma. Y de la tabla matrículas, tráigame la fecha. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir dónde están relacionadas las dos tablas. Entonces le voy a decir from matrículas, que está relacionada inner join con deportistas. Deportistas. ¿Cierto? Y le debemos definir en qué campo están relacionados. Pues en este caso, le vamos a decir que ellos están relacionados en la tabla deportistas, punto, nosotros le pusimos ID deportista, listo. Y ese campo está relacionado con el otro campo de la tabla matrículas, punto deportista. ¿Sí? Es decir, le estamos indicando dónde está la relación. Entonces, miremoslo bien. Entonces, tráigame los datos, nombre de la tabla deportista y fecha de la tabla matrículas. ¿De dónde? De la tabla matrícula que está relacionado con deportistas en el campo, o esa relación está hecha por medio del campo ID deportista de la tabla deportistas y el campo deportista de la tabla matrículas. ¿Sí? Estos fueron los campos que nos ayudaron a nosotros a relacionar esa tabla. Vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí nos trajo, miren, nos trajo el nombre del deportista y la fecha en que se le realizó la matrícula a ese elemento o a esa persona. Pues de esa forma, con el inner join y especificándole los campos que quiero traer, ¿cierto? Y la relación entre las tablas, le puedo traer esta información o la información que yo quiera traer. ¿Listo? Entonces esa es consulta de tablas relacionadas. Vamos a hacer otra. Ponemos por aquí. Listo. Vamos a hacer una que nos haga qué. Vamos a hacer una que nos, por ejemplo, vamos a listar algo con un parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una altura. Entonces vamos a hacer una que tenga altura y que nos traiga los deportistas de una categoría. Entonces, vamos a decirle primero, miremos qué datos están escritos en categoría para. Acá, columnas, deportistas, categorías. O sea, miramos qué datos hay en categorías. Pues démosle allí, más bien, traigamos todos los datos de categorías. Entonces, select, asterisco, from, categorías.
Como esto está autoincrementable, creo que es la categoría 1, 2, 3, 4 según el código. Son categorías. Listo. Sub 10, sub 12 y sub 14 son las categorías. Entonces podemos decirle que grupo categoría, pongámosle que categoría sea ID 3. El ID de la categoría sea igual a 3 para que nos traiga a ver la gente. Entonces, vamos a generarla. Entonces, pongámosle aquí. Select. Entonces, vamos a decirle que nos traiga el nombre del deportista. Entonces, vamos a decirle select deportistas punto nombre. ¿Qué más le traemos? ¿La altura? No, solo que nos muestre quiénes son los que son mayores. Entonces vamos a decirle deportistas.nombre, vamos a decirle de la tabla, from, y la tabla deportistas, inner join, con grupos. Donde se haga un inner join con la tabla grupos. Y vamos a decirle cuál es la relación. La relación que tienen es deportistas.grupo igual a grupo grupos.id grupo. Listo. Entonces, uy, aquí me quedó deportistas. Listo. Entonces, la relación que hay es en deportistas en el campo grupo con ID de grupo, ¿sí? De la tabla grupos. Y le vamos a poner una condición. Entonces ahí simplemente le estamos diciendo, tráigame los elementos, el nombre de la tabla, el nombre de los elementos de la tabla deportista donde estén relacionados con esto, ¿sí? Con la tabla grupo. Pero le vamos a poner una condición que sea where, donde, y le vamos a decir que, a mirar qué alturas hay por aquí, estatura. Copiémosla, vamos a consultar qué alturas hay. Ya la seguimos haciendo. Select, asterisco para poner una altura ahí bien, a ver si hay de 1.70. Select from estudiantes. Estudiantes no deportistas. Deportistas. Y ejecutémosla. Entonces miremos si hay de 1.75. Total, grupo 101. Bueno, si todos, casi todos son mayores de 1.70, entonces si no va a salir la consulta. Entonces, listo. Nos traiga el nombre de deportistas de la tabla deportistas que se relaciona con grupos, donde la estatura sea mayor que 1.70. 170. 170. Listo. Donde la estatura, pero en este caso nos falta acá ponerle que es deportistas estatura, porque si no, no nos va a buscar la estatura. Entonces, deportistas punto estatura. Entonces, de esta forma, yo le estoy diciendo que me traiga el nombre de esos deportistas que tienen una altura mayor a 1.70. Corremos y mire que acá nos trajo. Entonces, nos trajo Gabriel Suárez, Jorge Ortiz, Camilo Ortiz, Lucas Ortiz. Y si le queremos decir que nos traiga la altura también, pues simplemente le decimos acá, deportistas punto estatura. Y la ejecutamos. Y algo me salió ahí mal. Me faltó una coma. Aquí esto va con coma. La ejecutamos. Listo. Ahí me trajo la estatura. Podríamos, de igual forma, definirle como que nos traiga los que pertenecen a determinado grupo. Entonces, como están relacionados, pues digámosle acá que pertenezcan al grupo, no sé,
el deportista estatura sea mayor a 1,70 y, entonces le pongo un y, pongámosle acá grupos, categoría, sea igual a 2. Y ahí cerrarlo. De la categoría 2. Entonces, le damos correr, aunque creo que categoría 2, entonces vea, ahí me lo filtró y me trajo solo 3 personas. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo vincularle diferentes condiciones, siempre y cuando pues sepa que esos elementos están relacionados. Entonces, todo depende de cómo defina lo que yo quiera traer y las condiciones bajo las cuales yo traiga esa información, que lo establezco por medio de un where. Si quiero vincular más características, pues le pongo un and para poner los diferentes atributos. Es decir, que se cumpla esto y que se cumpla esto de acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, señor. Bueno, profe, por el momento ninguna. Por el momento ninguna. Ahí ya es cuestión de ponerse uno a practicar. ¿Sí? Esto de las consultas es bastante necesario para cuando nosotros estemos haciendo cruce de información. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una aplicación de escritorio. En la aplicación de escritorio, nosotros hacemos la conexión con base de datos y sea para hacer, ¿cómo es que se llama esto? Fue la paloma. Acciones de CRUD, ¿sí? Por ejemplo, un update, un create, ¿sí? Pues yo debo saber cómo estructurar la sentencia, porque por medio de los statements, yo escribo sentencias SQL para que me traigan información de determinados elementos, ¿sí? Por ejemplo, de un cuadro donde yo esté digitando la información. Entonces, créeme un argumento según los elementos que traiga de un cuadro de texto. Recuerden que nosotros tenemos elementos de formulario como son los cuadros de texto. Entonces, cuando presione el botón, él me va a capturar esa información, la va a almacenar en un objeto que yo haya creado, ¿sí? Que ese objeto va a ser descendiente de una entidad, y por medio de ese objeto, al capturarlo, pues lo puedo enviar como tal a una base de datos. Pero pues deben coincidir. Miren que a nosotros nos dio problema acá algo, que fue el no haber tenido la misma estructura del script, y por eso nos demoramos ahí como un poquito. Pero pues debemos tener en cuenta que cuando nosotros creemos la base de datos, pues esos datos deben coincidir, porque no podemos enviar mal la información a la base de datos, ¿sí? Porque puede generarnos errores. Por eso como que nos demoramos ahí un ratico. ¿Listo, muchachos? Entonces sí les recomiendo por favor que le demos, que hagamos las evidencias y tratemos de ponernos al día, porque las evidencias que vienen más adelante son un poquito más robustas. Estas de acá, si ustedes se han dado cuenta, y uno revisando la guía, son repetición de las anteriores, de la guía 4 y de la guía 5. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto era lo que va planeado para el día de hoy. Pues espero que haber sido claro y que se haya entendido. Sí, profe, muchas gracias. Vale, Con todo profe, gusto. muchas gracias. Bueno, Yo profe, ahorita subo gracias. Tenga buena noche. Muchas gracias. igualmente, Buenas noches. igualmente, Gracias, yo ahorita profe. subo la clase a YouTube y les comparto el enlace. Pero si ustedes se dieron cuenta, pues hoy no trabajamos ninguna evidencia, ¿sí? Porque pues, como les digo, las evidencias que están ahí plasmadas son prácticamente como avances de lo que ustedes ya han trabajado en la guía 4 y la guía 5. Ya la parte de MongoDB y demás, pues ya lo trabajamos y eso ustedes ya la debieron haber realizado. Listo, muchachos. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Feliz semana. Listo, profe. Gracias. Igualmente, Vale, profe. profe, gracias. Hasta Luego. luego.